Buenos días a todos, todas y todos. Para comenzar, quisiera reiterar mi profundo aprecio por la Asociación Mexicana de Ex-Becarios de Japón, AMEF, así como el gran gusto que me da poder participar en actividades como este Día de Japón en Guadalajara, que se lleva a cabo en el marco del 40º aniversario del hermanamiento entre Kioto y Guadalajara. Saludo con una enorme satisfacción al presidente de AMEF, el ingeniero Gerardo Berumen, a los demás integrantes de AMEF, a los participantes y al público, amantes todos de mi país Japón, y quienes son verdaderos puentes de amistad entre ambas naciones. En octubre de 1980, Guadalajara y Kioto firmaron un acuerdo de hermanamiento y quiero destacar que Guadalajara es la única ciudad latinoamericana, así como una de las 9 ciudades del mundo que tiene un acuerdo de este tipo con Kioto. Entre otras ciudades hermanadas con Kioto se encuentran París, Praga y Florencia, que cuentan con una abundante riqueza cultural e histórica. En ese sentido, no os sorprende que Guadalajara sea una de ellas, y ya que es nada menos que el lugar de nacimiento de expresiones culturales de carácter universal, como la música de mariachi y el tradicional baile folclórico llamado jarabe tapatío, que llena de alegría cualquier celebración en donde quiera que se encuentre un mexicano en el mundo. No puedo dejar de mencionar su gastronomía tradicional. Se antoja un delicioso plato de birria, que es mi favorito, o una rica torta ahogada con un vaso de tepache bien helado. Por supuesto, esta hermosa ciudad cuenta también con muchos sitios históricos como los Arcos de Guadalajara, el Teatro Degollado, el Hospicio Cabañas y el Bosque Los Coromos, donde, por cierto, hay un extraordinario jardín japonés construido para conmemorar el 10º aniversario del hermanamiento entre Kioto y Guadalajara. Por su parte, Kioto, la antigua capital de Japón, también es una ciudad llena de cultura, historia y tradición. Cuenta con 14 edificios históricos que forman parte del patrimonio de la humanidad, como el templo Kiyomizu-dera y el templo Kinkakuji. Y cuando uno pasea por sus calles, puede apreciar los aspectos tradicionales del Japón. La historia de amistad forjada entre las dos ciudades durante 40 años hace que en Kioto se aprecie bastante la gente y la cultura de México. De hecho, me han contado una vez que los jóvenes de Kioto toman bastante tequila. Y ustedes, cuando termine esta pandemia, serán todos bienvenidos por sus ciudadanos de la ciudad de Kioto. En el evento de hoy podrán conocer una amplia gama de aspectos de la cultura japonesa y desde luego también sobre la historia de amistad entre Kioto y Guadalajara. Espero que disfruten mucho las actividades que mis buenos amigos de AMEF han organizado para ustedes. Permitamos entonces que el arte, la historia, la cultura y el deporte de nuestros países nos hermanen y nos fortalezcan. Para terminar, quiero felicitar a la Asociación Mexicana de Ex-Becarios de Japón por la organización de este evento, así como expresar a todos ustedes mi deseo porque tengan una excelente salud y mucho éxito en sus actividades futuras. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador Takase. Ahora démosle la bienvenida al presidente de la AMEG, maestro Gerardo Berumen, que nos dé su mensaje y declare oficialmente la inauguración del Día de Japón 2020. Muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo con mucho entusiasmo y con mucha alegría al excelentísimo señor embajador del Japón en México, el señor Yasushi Takase, con quien nosotros en la Asociación Mexicana de Becarios del Japón estamos muy agradecidos por todo el apoyo y por la gran organización que pudimos llevar a cabo de este evento, del cual estamos muy entusiasmados. Saludo de veras con muchísimo gusto a toda la comunidad de exbecarios de todo el país y que inclusive se encuentran fuera de nuestro país y que han tenido la oportunidad de ser ya exbecarios de esta maravillosa beca que todos recibimos en el Japón. También saludo a las ciudades de Guadalajara y de Kioto, que son motivo de este evento, de ese hermanamiento, de esos 40 años de hermanamiento, y con muchísimo gusto también y con mucho cariño a la ciudad de Kioto, que también a mí en lo personal me vio vivir 4 años y que me recibió y que me trató de maravilla en ese tiempo. No quiero más que felicitar a todo el equipo y desear un gran evento y que todos tengamos una gran recepción de esta gran cultura que día a día se hace más importante y que permea de manera grandiosa en nuestra sociedad mexicana y en todo el mundo. Muchísimas gracias y a partir de este momento declaro formalmente inaugurada este Día de Japón en Guadalajara y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras y por la inauguración. Este evento no podría ser posible sin la colaboración de otras entidades como la Asociación México-Japonesa del Noreste, Smart Factory Lab y la Alianza Cultural Chiapas-México. Todas estas entidades coordinadas por nuestra directora regional Centro Bajío, la maestra Fabiola Hernández, misma a quien cederé la voz para que nos narre la razón de nuestro evento en el marco del 40 aniversario del hermanamiento de las ciudades de Guadalajara y Kioto. Adelante, maestra Hernández. Muchísimas gracias, buenos días. Se alza la grulla cruzando el Pacífico, canta un cenzontle. Cecilia Saldaña, 2014. Guadalajara fue la primera ciudad con la que Kioto estableció un acuerdo de hermanamiento en Latinoamérica, firmado en Kioto el 24 de octubre de 1980, para procurar la convivencia y entendimientos recíprocos, fomentando las relaciones de carácter cultural y educativo, así como promover el turismo entre ambas ciudades. En estas 4 décadas han sido actores principales la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. El intercambio cultural y educativo ha caracterizado por exposiciones de arte entre ambas ciudades, concierto de tambores rakusei, el mundo de la caligrafía, el ballet folclórico y la presentación del mariachi de Guadalajara en Kioto, talleres de ikebana y convenios de intercambio académico. Ambas universidades tapatías han desempeñado un relevante papel en el estrechamiento de relaciones entre México y Japón, establecidos centros de enseñanza de la lengua y de investigación como el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara, inaugurado en septiembre del 2016, y el Jardín Japonés en el Campus Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, que simboliza la unión entre México y Japón. En el 10º aniversario del hermanamiento, el Ayuntamiento de Kioto propuso al de Guadalajara la reproducción del jardín del templo Daigoji Sanboin, considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en el Bosque de los Colomos de Guadalajara, como símbolo de amistad, inaugurado el 10 de octubre de 1994. La Universidad de Guadalajara ha contribuido a la apreciación de este espacio organizando ceremonias de té en 2014 en el marco de la Semana Cultural de Japón. Merece especial mención el obsequio que en 1993 hiciera Guadalajara a Kioto la hermosa escultura de la estampida, autoría de Jorge de la Peña, 3 caballos en tropel que simbolizan el dinamismo de las ciudades hermanas, expuesta en el Parque Takarakaige. A las afueras de la ciudad, en 1996, se estableció la Asociación de Amigos de México en Kioto. Y este año, que se conmemora el 40 aniversario de la Asociación Mexicana de Exbecarios de Japón, organiza el Día de Japón dedicado al hermanamiento de Guadalajara y Kioto, y tanto el municipio como la Universidad de Guadalajara
realizarán actividades alusivas a tan significado hermanamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Hernández. Ahora bien, a toda nuestra audiencia, ustedes van a ver pronto una pantalla con algunas instrucciones. Vamos a dar comienzo ahora con nuestra primera conferencia, que es Relación Contemporánea de México, Japón y el Este Asiático, conformado por especialistas que compartirán temas en específico desde distintas visiones. El doctor Víctor Kerber, el doctor Cristal Coliñón y el maestro Rubén Casillas. Para sus preguntas, agradecemos que enviarnos a la audiencia en Zoom a través de la opción de Q&A de las opciones de Zoom. Y personalmente estaré pendiente para hacer llegar las preguntas a los ponentes en su momento. Voy a presentar a mi primer ponente. Demos primero la bienvenida al doctor Víctor Kerber, titulado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, estudios de posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Sofía en Japón, doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán, ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y el Tecnológico de Monterrey. Investigador invitado por el Departamento de Estudios del Pacífico en la Universidad de Guadalajara, cofundador del Centro de Estudios Japoneses en la propia UDG. Fue cónsul general de México en Osaka, Japón, y coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México durante la gestión del licenciado Marcelo Ebrard. Y fue corresponsal asimismo del Excelsior en Japón. Actualmente es el asesor del secretario de Relaciones Exteriores para temas sobre Asia y director de comunicación del Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico, PEC, en México. Adelante, doctor Kerber. Muy bien, muchas gracias. Creo que no se ve mi imagen, ¿verdad? No. Hay que activar. Listo, adelante. Pues buenos días. Primero que nada, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Becarios del Japón, la AMEJ, a la que pertenezco, por invitarme a hablar acerca de México y Japón. No voy a referirme a las estupendas relaciones diplomáticas y comerciales que han tenido estos dos países a lo largo de su historia, ya que pues de eso ya hay mucho escrito. Me gustaría referirme más bien al aspecto humano de los intercambios entre mexicanos y japoneses. Quiero hablar de Japón desde el punto de vista de la otredad, más producto de una percepción propia derivada de 40 años de estar conviviendo, observando y tratando a quienes están posicionados al otro lado del espejo mexicano. Decía el filósofo francés Emmanuel Levinas que muchas veces el descubrimiento de lo que somos nosotros es consecuencia de haber descubierto a los otros. Y eso es precisamente lo que creo que nos pasa a quienes hemos vivido y convivido con los japoneses. Y es que cuando uno pasa largas temporadas en Japón, nos resulta extraño que ocurra en nuestro interior un cambio gradual que nos atrapa, a veces de manera consciente, pero la mayoría de las veces de manera inconsciente, casi involuntaria. Lo diré de una forma deliberadamente simplista. No nos damos cuenta de qué tan japonizados estamos, sino solo hasta que regresamos a nuestra verdadera realidad. De pronto descubrimos al otro que hay en nosotros, y ese autodescubrimiento en muchas ocasiones nos provoca conflictos con los que debemos de aprender a vivir. La otredad se manifiesta, por ejemplo, en la adopción de actitudes, de maneras de vestir e incluso en los modismos del lenguaje. O díganme ustedes, ¿a quién no le ha pasado que al regresar a México ha traído consigo los hábitos transmutados hasta el punto de que se vuelve difícil afrontar la aculturación en el sentido inverso? Y es que después de vivir en una de las sociedades más seguras y más ordenadas del mundo, y después de aprender que aquello que le pertenece a otro se debe respetar, no me dirán que no se les dificultó el retorno a una normalidad básicamente dominada por todo lo opuesto. Algo que yo he observado es que los mexicanos que visitan Japón se dividen por lo menos en dos tipos. Aquellos que solo pueden ver esplendor y belleza en la cultura japonesa
y para quienes su mayor anhelo es hacer de México otro Japón. Y aquellos que de plano no logran asimilar nada de Japón, ni su comida, ni su lengua, y ni siquiera sus muy refinadas expresiones artísticas. Claro ejemplo de este segundo grupo fue el prominente caricaturista Eduardo del Río Ríos, quien fue invitado a visitar Japón por cuenta de la Fundación Japón hace casi 30 años. Ríos se expresó así del que él llamó el país de los ojitos de alcancía en un libro suyo publicado en 1991, aquí lo tengo. En la página 132 dice: a lo mejor mucha gente piensa, incluso en México, que el Japón es un modelo a seguir para desarrollarnos, que los mexicanos deberíamos de dejar de ser flojos, mal hechos, irresponsables e informales y ponernos a trabajar como los samuráis japoneses, modernizarnos como ellos y convertir a México en un emporio industrial y comercial. Mi muy filosofía, dice Ríos, es que no se puede fincar el progreso de un país en la destrucción de la familia y la naturaleza. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Japón. El desarrollo y el progreso están acabando con la vida en el sentido más estricto y querido de la palabra. Hasta aquí dice Ríos eso. Contundente, demasiado franco para mi gusto, pero a la vez, para asombro de muchos, Ríos logró captar una condición que no pocos japoneses también compartirían, puesto que en efecto, para muchos de ellos, la avidez por el progreso industrial acabó con sus vidas apacibles, sumergiéndolos en una vorágine de ansiedades y de autodestrucción durante la etapa de la industrialización. Para nadie aquí es un misterio que la japonesa es una sociedad que se maneja con códigos de gestión muy diferentes a los nuestros y que si no se invierte en esfuerzo y paciencia para entenderla, se vuelve casi imposible descubrir su lado encantador. Por eso, el esfuerzo de los exbecarios de México en Japón merece ser valorado. Ellos, o sea, nosotros, le hemos tenido que invertir horas extenuantes al aprendizaje de los malévolos kanjis y muchísima paciencia a la asimilación de las costumbres japonesas. Pensar en el otro constituye un precepto que los japoneses tienen muy en alto. Lo sabemos. Sabemos que el respeto escrupuloso a lo que le pertenece al otro incluye también el respeto al trabajo de los demás y el respeto al espacio vital y al tiempo de los demás. Un ejemplo de lo que es el otro desde el punto de vista de nosotros lo encontramos en el manejo del honor. El honor basado sobre todo en la confianza. Perder la confianza en Japón equivale a deshonrarse, lo cual contrasta diametralmente con el caso mexicano. Vean lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad con respecto a nuestro caso, los mexicanos, página 33 de esta edición. Dice Paz: cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica. Por eso la confidencia deshonra, en el caso de nosotros. En otras palabras, el mexicano no se abre fácilmente porque abrirse equivale a rajarse, y rajarse equivale a permitir que otros penetren en uno, lo cual es absolutamente deshonroso para los mexicanos. Nuestra vergüenza se basa en la renuncia a nuestra reserva y a nuestra soledad. Por eso los mexicanos somos desconfiados. Nadie se abre ante un desconocido, no, sin antes ponerlo a prueba. Y cuando se abre por fin es porque el desconocido ha logrado alcanzar la categoría más alta que se le puede dar a otro mexicano, la de hacerlo compadre. Para un japonés honorable, en cambio, la confianza es algo incuestionable. La osadía de despojar a alguien del fruto de su trabajo se considera como un acto tan elevadamente vergonzante que salpica incluso a su descendencia. Por eso nadie es capaz de robar. El sinvergüenza es un individuo sin honor y sin principios y por lo mismo se vuelve despreciable. Es imposible vivir con deshonor. Por eso en abril de 2014 el doctor Yoshiki Sasai se colgó tras revelarse que había plagiado partes sustanciales de un artículo científico. Y en mayo de 2007
el ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, se quitó la vida al darse a conocer una presunta malversación de fondos públicos. En estos dos casos, el honor se impuso sobre la vergüenza. Y sí, ya imagino lo que han de estar pensando ustedes cuando circulan entre nosotros tantos sinvergüenzas, pero eso se lo dejo después. Otro punto, el hecho de que la sociedad japonesa habite agolpada en espacios compactos en las grandes urbes, al igual que la obsesión por la exactitud, constituyen contrastes más que evidentes cuando se les compara con nuestra propia realidad. Las superficies en México son extensas, dilatadas y el tiempo transcurre con languidez y holgura, casi sin cálculos ni rigores, de manera muy similar a como perciben la vida los taoístas chinos. El mañana y el ahorita son entelequias de las que nos valemos los mexicanos para eludir la inmediatez, en tanto que para los japoneses el mañana es un tiempo tan preciso y tan exacto como que empieza a las 0 horas de hoy y termina 24 horas después. Edward y Mildred Hall publicaron hace años un libro en el que advertían las diferencias entre Japón y otras naciones con respecto al espacio y el tiempo. Decían que los japoneses son monocrónicos porque se concentran en una única actividad a un solo tiempo. Se olvidan del pasado y del futuro para atender los instantes presentes. Por eso sus manufacturas son impecables, porque hay esmero y gusto por el detalle para su fabricación. En cambio, los mexicanos somos policrónicos, ya que atendemos a varios tiempos en un mismo momento. El ayer está en nuestro presente, tanto como lo está el futuro, siempre que nuestro presente quede pendiente, pues para mañana tal vez. Concluyo, existen realidades detrás del espejo que no se pueden ocultar. Una de ellas es que la japonesa es una sociedad basada en la confianza, como ya dijimos, en tanto que la mexicana se alimenta de lo opuesto. Cuando alguna firma de aquel país se asienta en el nuestro, el afán por la perfección, la exactitud y el sentido de servicio de los japoneses se topa con vicios que están profusamente enraizados en la sociedad mexicana, como son la impuntualidad, el ausentismo, el indeterminado ahorita y la proclividad de los trabajadores mexicanos a ser policrónicos y no monocrónicos. Pero aquí es donde el papel de los repatriados mexicanos se vuelve relevante. Somos nosotros quienes podemos trasplantar algunas virtudes aprendidas en Japón a fin de combatir los vicios de la sociedad mexicana. Quienes abrazamos la japonofilia después de experimentar un episodio de vida aventuroso en Japón, asimilamos una ética que en el mejor de los casos nos aparta de la improvisación y nos acerca más hacia la exactitud y la búsqueda de calidad. Esta es la verdadera esencia de Japón y no necesariamente la obsesión desaforada por el progreso que tanto inquietó al desaparecido caricaturista Ríos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Son muy interesantes tus reflexiones que hacen eco a nuestros pensamientos como ex becarios en esta biculturalidad que estamos viviendo, inclusive después de haber terminado nuestros estudios. A continuación, voy a presentar a Cristóbal Coliñón de Alba, doctor en Relaciones Transpacíficas y profesor de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Enfoca sus estudios en la relación cultural y social entre México y Japón, así como su vinculación y experiencias en la industria creativa. Como miembro fundador del Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios del Pacífico, busca el análisis y estudio crítico de la cultura japonesa en sus diversas manifestaciones con el capítulo joven de investigaciones del Centro de Estudios Japoneses. Concluyó con honores su doctorado con la tesis de la industria creativa en escenarios de Asia-Pacífico, crítica a la domesticación de la creatividad en Guadalajara, Shanghai y Kioto. En la revista México y la Cuenca del Pacífico es asistente de edición y gestión de coordinación. Adelante, por favor. Buenos días. Quiero agradecer pues, a los organizadores del evento, a la Embajada de Japón en México,
Voy a compartir mi presentación. Yo traigo una presentacioncita porque hemos estado escuchando durante la plática con los colegas de algunos elementos que a lo mejor nos hace falta colocar una foto, una imagen, ¿no? Y bueno, la presentación lleva por nombre Kyotolahara, ¿sí? Porque lleva esta connotación de familiaridad, ¿no? De esta otredad percibida en el uno mismo, que también nos hablaba el doctor Kerber, mi colega. Y bueno, para esta presentación, pues voy a utilizar algunas herramientas de algunos otros que han escrito antes que yo, la doctora Melba Falk, ha trabajado mucho en esto, diferentes asociaciones que iré mencionando poco a poco, pero bueno, doy inicio porque tenemos tiempo muy limitado. De entrada, el acuerdo fue firmado en la ciudad de Kioto el 24 de octubre de 1980, y como bien nos decía el señor embajador, es el primero de Japón con Latinoamérica, pero también es el primero de Guadalajara con Asia, ¿sí? O Jalisco incluso como estado con Asia. Entonces aquí hay una relación de acercamiento bilateral y está basado en los objetivos comunes de impulsar proyectos específicos que favorezcan a ambas ciudades, así como el interés de fortalecer la amistad, la cooperación e intercambios de materia comercial, cultural y artística. A la derecha tienen el acuerdo original. Esta imagen fue cortesía de la Oficina de Hermanamientos del Ayuntamiento de Guadalajara. Estamos muy agradecidos por su cooperación y bueno, hay que estar atentos a los eventos que van a estar planeando ellos junto con la embajada para el 40 aniversario, ¿no? A colofón, bueno, una cosa es el acuerdo bonito planteado hace 40 años y bueno, nuestro acuerdo de 2017 le falta un poquito de diseño, ¿no? Creo que se puede apreciar una diferencia. Bueno, hay que plantear algunas situaciones. Primero, que la diplomacia es una herramienta, ¿sí? Del acercamiento para las diferentes culturas, ¿no? Y lo interesante es que el acuerdo entre Guadalajara y Kioto entra del margen de la paradiplomacia, ¿no? Y para aquellos que estudiamos algo de Japón, el caso específico de Kioto y Guadalajara despierta un cierto sentido de familiaridad, ¿no? Ese sentido de familiaridad tiene nombre en japonés, se llama shitashimi. Y lo vamos a platicar un poquito con otras cuestiones culturales que a lo mejor nos ayudan a entender. Esta es la estatua que se ha mencionado en repetidas ocasiones, la estampida, ¿sí? De Jorge de la Peña, que fue reubicada en 1997 a un costado del Instituto Cultural Cabañas, a su actual ubicación en la famosa ahora Glorieta de los Caballos, gracias a la escultura. Pero también se hace una donación en 1990 para el parque de Takaragaike, que está no exactamente a las afueras de Tokio, de Kioto, perdón, está hacia el norte de Kioto, ¿no? Está muy cercano, inmediatamente cercano del Instituto de Tecnología de Kioto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un lugar muy emblemático porque además es el parque, para aquellos que conocen un poco de la cultura de Kioto, donde en el verano se prende el gran carácter de Oki o Dai, ¿sí? en el cerro, ¿no? Y entonces es una tradición de Kioto que hagan eso. Otra de las imágenes que se han mencionado, ¿sí? De los lugares que se han mencionado es el jardín japonés. El jardín japonés en el Parque Colomos, en Guadalajara, ¿sí? Estas son algunas de las imágenes que pueden observar de ese parque. Si no han podido visitarlo personalmente, les recomendaría que lo hicieran. Es un parque que además ha tenido ahora en el imaginario de los tapatíos una presencia muy fuerte para festividades, para quinceañeras, para bodas. Las fotografías que salen de ahí, pues evidentemente tienen un valor estético muy, muy alto. Y a lo mejor, pues, esto lo conocen, pero ¿qué pasaría si vemos su contraparte en Japón? ¿Sí? Es el ejercicio que se hizo, fue adaptar el jardín de Sanbo-in, que está dentro del templo les debo el nombre, no lo traigo en este momento, no lo anoté y estoy leyendo lo demás. Se da una donación del hermanamiento gestionado por el Comité de Construcción de Jardines Japoneses de Kioto y Guadalajara, con el honorable señor cónsul honorario Ichiro Morita, ¿sí? Y la Asociación Cooperativa de Jardinería y de la Prefectura de Kioto. Este jardín se lo traen como parte del convenio del acuerdo de hermanamiento
Y en 1994 los tapatíos podemos empezar a ir a conocerlo. Y cualquiera que conozca el jardín va a detectar que está ahí, estos elementos que conocemos, ¿sí? La entrada, si bien este es el mapa original, ¿sí? Ustedes van a ubicar la zona de Colomos, la entrada al jardín del mismo ángulo, los caminos que uno puede seguir, los puentes, ¿no? Entonces es una reproducción, si no perfecta, porque es imposible hacer algo perfecta, la reproducción es muy fiel a la original y a mí me parece bastante interesante. Otro de los elementos que han caracterizado muchísimo la relación entre Guadalajara y Kioto han sido los esfuerzos de intercambio estudiantil. Estos han sido esfuerzos dispersos, ¿sí? Hay que mencionarlo tal como es. Si bien existe este acuerdo de hermanamiento y existió una intención de la Universidad de Guadalajara en su momento de promover estos intercambios, la realidad es que los acuerdos de intercambio están en un continuo, pues, on and off, ¿sí? Y aunque se viaja continuamente y se visita la ciudad de Kioto y hay estudiantes que hacen sus intercambios allá, por ejemplo, en este momento la Universidad de Guadalajara necesita ponerse en comunicación con sus contrapartes, ¿no? Para la reactivación. Y quiero hacer una hincapié aquí interesante. La Universidad Autónoma de Guadalajara, junto con la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, han sido de los principales promotores. Esto es porque la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto, ¿sí? Tiene adentro el Consulado Honorario de México, ¿sí? Entonces, cuando un mexicano va a esta universidad, se siente muy bien recibido porque, pues, está su consulado ahí, ¿no? Y se siente bastante bien. Yo soy, pues, un ex becario, digamos. Yo participé de ese programa de intercambio y estas fotografías, pues, son mías de algunos ayeres, ¿no? Hace algunos añitos, 2006 nada más. Sin embargo, hay nuevos empujes, ¿sí? El Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara se funda en 2016 y para el 2019 logramos que se establezca un jardín japonés dentro de las instalaciones de Cush Belénes, que es donde están ubicadas nuestras oficinas. Es un espacio, pues, de bastante orgullo para nosotros. Y a lo largo de este intercambio han existido muchas manifestaciones culturales en Guadalajara de parte de Japón, ¿no? Estas son algunas de las más significativas que tenemos. Hay danza, hay música, hay diferentes momentos, ¿no? Pero, ¿qué es el shitashimi? Perdón, un momento, está pasando el gas, el mundo de la virtualidad, así nos pone, ¿no? De pronto hay ruido. El shitashimi es la postura de la familiaridad hacia el otro. Y para el caso de Kioto, los tapatíos sentimos el shitashimi yasui, ¿sí? La forma de hacer una familiaridad sencilla, ¿sí? Y esto puede explicarse porque a lo mejor encontramos algunos ecos. Si alguien conoce el centro de Guadalajara, conoce que las casas del centro de Guadalajara son angostas al frente, pero muy largas y muchas veces con patios adentro, ¿no? Eso también se repite en la arquitectura de Kioto. Encontramos algunas similitudes culturales, como ese orgullo por sus espacios, por sus manifestaciones culturales. Ya lo decía el embajador, pues en Guadalajara tenemos el mariachi, el tequila, con toda la cuestión, por supuesto, de Jalisco, ¿sí? Pero tenemos en Kioto también una manifestación muy clara de cultura tradicional japonesa, ¿no? Y este orgullo, este sentimiento. También en ambas ciudades somos apasionados por los alimentos, ¿no? Nos encanta la comida. Estamos muy entrados en comer comida particularmente nuestra, que sentimos nuestra, como las tortas ahogadas, ¿sí? Pero también en Japón, en Kioto en específico, existen ciertos elementos que van a dar significados especiales a la comida, como puede ser el ochazuke. Porque el ochazuke va a representar una forma muy cordial de decirle a las personas, híjole, no me avisaste que me ibas a visitar. Y si conoce a alguien la cultura del tapatío, el tapatío no es muy afín a que lo visiten sin avisar, ¿sí? El tapatío quiere recibir a sus invitados, pues a lo mejor con pompa y ceremonia, pero cuando llegan y tocan la puerta, le entra el agobio, ¿no? Al tapatío. Esto también sucede en Kioto, pero la forma de decirlo es, mira, te doy un ochazuke, que es lo que tengo de comer, y eso es todo, ¿no? Por favor, perdóname, ¿no? Hay diferentes situaciones que nos acercan culturalmente que son muy interesantes. Ya estoy terminando. Cuando los tapatíos viajan a Japón, sienten una familiaridad, por ejemplo, por el olor a tierra mojada. El olor a tierra mojada en Kioto es muy parecido, el petricor, es muy parecido al de Guadalajara. En Kioto
el cuidado de los sakuras, por ejemplo, refleja un poco en Guadalajara los esfuerzos que hemos tenido, por ejemplo, para el sembrado de jacarandas en algún momento. O hemos tenido ciertos contactos desde Guadalajara con cultura japonesa que al momento de verlos reflejados en Kioto nos sentimos muy familiarizados, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? ¿Sí? ¿A dónde vamos con estos nuevos empujes? En 2017 se aprobó en el Congreso la renovación del acuerdo. ¿Y a qué le tiramos? De acuerdo a la Oficina de Relaciones Internacionales, el Ayuntamiento de Guadalajara, bueno, es promover el mutuo entendimiento, la cooperación entre las comunidades empresariales en los ámbitos de comercio, servicios, industrias creativas y fomento a la inversión simple y conjunta. Promover intercambios culturales a través de la creación de bebidas conmemorativas, intercambios de esculturas icónicas, intercambiar modelos de disciplina japonesa a través de programas encaminados al civismo y a la ética, algo de lo que mencionaba el doctor Kerber, ¿sí? Rehabilitar el jardín japonés del Bosque Colomos y a fin de recuperar la autenticidad del espacio. Todo esto cae dentro de un área específica de análisis que los invito a los que tengan ya edad de empezar a considerar una carrera, incluye en relaciones internacionales. Con esto termino. Les quiero agradecer a los presentadores la oportunidad de acercarnos un poquito a lo que viene siendo la relación de Guadalajara y Kioto. O Kini, que en kiotonés significa gracias. Muchísimas gracias, doctor Coliñón. A continuación voy a dar la voz a Rubén Casillas de la Torre. Es licenciado en Estudios Internacionales y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y es cofundador del Centro de Estudios Japoneses en dicha casa de estudios. Actualmente es doctorante en Ciencias Políticas y profesor de la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos, impartiendo clases de lengua y cultura japonesa. Sus intereses de investigación se centran en las relaciones internacionales de Japón y más recientemente en torno a la posición de este en el Indo-Pacífico. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la invitación para participar en este panel. Una disculpa, ahorita se me botó el internet, espero que no haya ningún inconveniente para la presentación. Voy a tratar de ser breve para dar más espacio también a la interacción con el público, a la sección de preguntas y respuestas. Hasta ahora, Kerber Sensei, Cristóbal Senpai han hablado sobre todo de la relación entre México y Japón, particularmente Guadalajara, Kioto. Y yo voy a hablar un poquito más de la relación de Japón con su entorno, particularmente su región inmediata, que es el este de Asia. En el caso de la relación entre México y Japón ha sido en buena medida armoniosa a lo largo de los años. No obstante, dentro del este de Asia, la relación es un poco más compleja. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que lo que estamos viendo actualmente, la situación que se da en la relación, particularmente con las dos Coreas, con China, también responden a la configuración regional que es herencia de la Guerra Fría. En primera instancia, y como elemento importante, tenemos la alianza entre Estados Unidos y Japón en este contexto de Guerra Fría, del bloque socialista versus bloque capitalista, en el que Japón se va a poner enfrente como uno de los principales aliados asiáticos de los Estados Unidos, sobre todo en el caso del este de Asia. Vamos a ver la división de la península coreana, Corea del Norte, Corea del Sur, y el surgimiento de la República Popular de China, donde Japón tiene también ahí algunas complicaciones, entre ellas cuando el presidente Nixon en los Estados Unidos comienza el acercamiento con China y Japón temía a ser desplazado. Entonces comienza a configurarse, sobre todo en la Guerra Fría, el panorama actual, y encontramos entonces en las relaciones regionales ciertas complejidades, parte de la herencia de la Guerra Fría, las divisiones en bloques, pero sobre todo por la evolución histórica de las relaciones entre estos países. Hay mucha cercanía en lo económico, pero distanciamiento en lo político, donde podría subrayar por lo menos 3 rubros. El primero es la historia, sobre todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, la relación de Japón con los países asiáticos, la parte de los conflictos territoriales, particularmente las Islas Kuriles o territorios del norte, como los llama Japón, que están disputados con Rusia, las Islas Senkaku, llamadas Yaoyu por parte de China, con quien tiene conflicto de estos territorios, y las Islas Takeshima, Dokdo por los coreanos, que también son en la actualidad
de los puntos más complejos de la agenda internacional y de las relaciones que mantiene Japón con sus vecinos. A esto hay que unirle la situación con Corea del Norte, un país que ha realizado una serie de pruebas balísticas lanzando misiles al mar de Japón y que desde el 2006 tiene armas nucleares, ¿sí? Esto representa de alguna manera una amenaza para Japón, sobre todo por su alianza con los Estados Unidos y por la presencia de bases militares estadounidenses, sobre todo en la isla de Okinawa, ya que más que ser Japón, digamos, un rival, un enemigo de Corea del Norte, con quien Corea del Norte mantiene ese discurso de la otredad, de la rivalidad, de la enemistad, es con los Estados Unidos. Aquí podemos ver en las imágenes, en el caso de Japón con Estados Unidos, la relación ha sido en cierto modo cercana. La figura de Shinzo Abe fue muy importante, del ex primer ministro, para acercarse con Donald Trump, no obstante que con otros actores ha sido una relación más compleja. La imagen que aparece arriba a la derecha pertenece a la visita de la presidenta Park Geun-hye de Corea del Sur. Ya no está activa, pero en este momento de la historia, estamos hablando hace 5 años, la foto representa la reunión que tuvo con Xi Jinping en el marco de las celebraciones del 70 aniversario de la derrota japonesa. Entonces se percibía como una especie de acercamiento de Corea del Sur con China en torno a esta postura común de cierto distanciamiento con Japón. No significa amistad entre ambos países, pero sí comparten este punto, ciertas tensiones, ciertos roces, sobre todo en la cuestión histórica y la parte de la ocupación japonesa. Pero hay que entender esto además dentro de un marco mucho más amplio que tiene que ver con las dinámicas de la región más amplia, sobre todo si tomamos el sureste asiático, y con las dinámicas del sistema internacional. En primera instancia, nos encontramos en un sistema unimultipolar donde, aunque Estados Unidos sigue siendo el gran hegemón, surgen cada vez más estados que podrían disputarle espacios de influencia. Estamos hablando particularmente de China, por ejemplo, estamos hablando de Rusia, y también hablamos de la postura de la Unión Europea, donde se cuestiona la relación con su principal aliado, los Estados Unidos, en torno a la cuestión del orden internacional. Tenemos por otro lado la cooperación regional, donde está el bloque de ASEAN, con quien Japón mantiene una relación estrecha, y el CPTPP, que lo conocemos también como el Acuerdo Transpacífico, donde también está México, que cuando Estados Unidos decide salirse, Japón es de los principales impulsores, si no es que el principal como tal, que busca que el acuerdo se logre. Actualmente ya está en funcionamiento. Este tratado de alguna manera representa un esfuerzo por parte de Japón por impulsar los esquemas de integración en la región y de ejercer un liderazgo más proactivo. Esta palabra es clave en las políticas del gobierno japonés. La proactividad, una presencia mayor a nivel internacional, Japón como un país que coopera y colabora con otros países para ayudar al bienestar y la estabilidad general, sobre todo en la región del sureste asiático. Tenemos además la cuestión del Mar del Sur de China, que es uno de los grandes temas actualmente en cuestiones de seguridad global, que tiene que ver con la asertividad, la manera en que China está cada vez teniendo más presencia en el Mar del Sur, que es una ruta comercial importantísima, donde incluso ha estado haciendo islas artificiales, colocando posicionamientos militares, y eso ha generado preocupaciones en torno a las intenciones que tiene China, y que Japón es uno de los países que se involucra en este diálogo en torno a que debe de haber un esquema de reglas, obedecer, digamos, las leyes marítimas en el marco de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones, invocando la cuestión del multilateralismo como el mejor medio para resolver las diferencias y las disputas. En ese sentido, Japón ha buscado siempre fortalecer el multilateralismo y el diálogo entre las partes. Esta situación del Mar del Sur de China, a su vez, está en el centro de dinámicas más amplias que tienen que ver, por ejemplo, con la nueva ruta de la seda impulsada por China y también con
la estrategia del Indo-Pacífico. Por un lado, la integración, la interacción en términos económicos que China ha estado impulsando en Asia, conectando hasta el norte de África y Europa. Y por otro lado, esquemas de diálogo, sobre todo entre Estados Unidos, Japón, Australia e India, en el marco del Indo-Pacífico, sobre todo subrayando la parte del Indo-Pacífico libre y abierto. ¿Sí? Subrayamos estas palabras libre y abierto, que es parte de la nomenclatura de esta misma estrategia, como el énfasis que se hace. Este mismo énfasis lo ha hecho el primer ministro Suga en Naciones Unidas recientemente, y que busca, a través de esto, hacer un contrapeso a la situación que se está dando en el Mar del Sur de China ante la asertividad que está teniendo el gigante asiático en la región, tratando de acercarlo también al diálogo, por un lado, hacer equilibrio de las amenazas, sobre todo amenazas percibidas, pero al mismo tiempo buscando generar mecanismos de seguridad colectiva, buscando crear mecanismos de cooperación que desde el 2014, a raíz de la reinterpretación del artículo 9 de la Constitución, han sido cada vez más activos por parte de Japón. Otro tema es la cuestión de la reforma de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el tratar de hacer que la ONU sea un órgano más importante, tratar de darle mayor fuerza, mayor importancia como espacio para dirimir los asuntos internacionales, y donde se plantea la posibilidad de que países como Alemania, como Japón, pudieran tener un asiento en el Consejo de Seguridad, que es el principal órgano de toma de decisiones en el marco de las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con la seguridad colectiva. Entonces, todo esto que se plantea tiene que ver con que Japón busca tener una mayor proactividad, una mayor presencia en los asuntos de seguridad colectivos. Es un actor económico importantísimo, pero trata de aumentar su presencia en otros rubros, ¿sí? Mejorar sus relaciones políticas, tener mayores vinculaciones en cuestión de seguridad, y que en el futuro previsible, ya para ir concluyendo, tenemos que ver en el contexto que se encuentra, qué podemos esperar, al menos el próximo año, en el futuro previsible. Pues posiblemente veamos que siga una tendencia similar a la que llevaba el primer ministro Shinzo Abe, ahora con el primer ministro Suga. ¿Sí? Ha cambiado el primer ministro recientemente. Hay quienes consideran que Suga podría ser ministro de transición en lo que se realizan elecciones el año que viene, ¿sí? Y también con la espera de ver qué ocurre en las elecciones estadounidenses este año, porque al ser Estados Unidos su principal aliado y al ser el principal garante de su seguridad, buena parte de lo que Japón pueda plantear en materia de política exterior, sobre todo en cuestión de seguridad, va a tener que ver con lo que pasa en los Estados Unidos. Entonces, ese es un primer momento con una cierta cautela, una continuidad con Shinzo Abe, una cierta cautela en lo que esperan a ver cómo se desenvuelven las cosas, y también por el contexto del COVID-19 quizá un poco de lentitud en estos procesos. ¿Sí? Ahorita uno de los temas también más importantes que busca Japón trabajar es la cuestión de las Olimpiadas. Lo planteaba también el primer ministro Suga ahora en Naciones Unidas, que van a buscar que se lleven a cabo las Olimpiadas también como un símbolo de que la humanidad ha derrotado a la pandemia, y que podría ser también un momento importante para poner la atención del mundo en Japón, y que le pueda dar también plataforma para tener mayor presencia, no solamente dentro de la región, sino en lo general alrededor del mundo. Yo concluiría diciendo que lo que estamos viendo ahorita es, aunque las relaciones han sido particularmente tensas con sus vecinos inmediatos, se mantiene esa voluntad por parte de Japón de convertirse en un país proactivo que coopera y colabora con sus vecinos en la medida que se generan espacios de diálogo. También el primer ministro Suga ha hablado recientemente con el presidente chino Xi Jinping, planteando que se va a tratar de mejorar la relación bilateral, que van a hacer diálogos para cooperar en torno a los asuntos regionales. También ha mencionado el primer ministro Suga que buscará hablar con Kim Jong-un de Corea del Norte para lidiar con algunos de los asuntos que hay en la agenda bilateral, sobre todo la parte de los secuestros de japoneses por parte de Norcorea.
y más allá de eso, que continúa siendo un actor de responsabilidad, no solamente regional, sino global, y que seguirá siendo en el futuro previsible también uno de los actores clave en la situación de desenvolvimiento de la región del este de Asia, sureste asiático, y ahora que se está ampliando con el Indo-Pacífico. Agradezco mucho su atención. Ahí está mi correo de contacto, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Castillas. A continuación, llamo a todos los panelistas a que me acompañen en esta sección de preguntas y respuestas. Voy a tomar una pregunta para cada uno de ustedes primeramente. Para el doctor Víctor Kerber, nos dicen, la labor de los mexicanos al regresar de Japón se podría considerar entonces como una vinculación transcultural mutua, entendida esta como apropiación de la vida cotidiana de esa otredad para adaptarla a la sociedad que se regresa. Para el doctor Coliñón, ¿hasta qué punto esta familiarización del tapatío con Kioto se debe a la influencia de la cultura japonesa debido a las migraciones japonesas suscitadas en Guadalajara en el siglo pasado, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, o se debe más a esta cuestión de la globalización que intenta borrar, podría decir, ciertos aspectos singulares de las sociedades para percibirnos más homogéneos como ciudadanos globales? Para el maestro Rubén Castillas, me gustaría hacer una pregunta con respecto a la relación de México y Japón en el eje de Asia-Pacífico y en la coyuntura actual. ¿Cuáles serían aquellos aspectos culturales, económicos y políticos que ponen en ventaja esta relación bilateral? ¿Podemos empezar, doctor Kerber, por favor? Sí, con mucho gusto. A la pregunta de Alan Eugenio, yo le respondería lo siguiente. Desde luego, yo puedo hablar desde mi punto de vista personal, de mi experiencia. Es una experiencia que al platicar con otros amigos egresados también de universidades en Japón, mexicanos, pues hay analogías. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento el otro se metió en nosotros, como lo digo en mi presentación? ¿En qué momento Japón se metió en cuenta? Hay algo de voluntad, desde luego, uno trata de comprender a la sociedad japonesa en la medida de lo posible, por eso uno va a estudiar allá, pero hay una parte que se introduce en nuestro ser que es casi imperceptible, y les voy a dar algunos ejemplos. Antes de partir a estudiar a Japón o a trabajar, quienes lo hacen, sabemos que en México se va la luz, sabemos que en México el agua no es potable, sabemos que en México hay baches en las calles de las ciudades. O sea, México es un país todavía con una serie de situaciones que hemos tomado como cotidianas. ¿Qué sucede cuando regresamos? Después de vivir en una sociedad donde pues, el bache más pequeño es tapado inmediatamente, donde la luz se da por sentado, no se va, donde el agua es potable, uno abre la llave de la tarjeta y se puede tomar el agua. Cuando uno viene a una sociedad donde se dan este tipo de situaciones ya por hechas, viene el shock al revés, porque uno regresa a lo que es lo nuestro. Otro caso, cuando los egresados, los exbecarios de México en Japón nos reunimos, es increíble la relación que existe ya de unos y otros y la asimilación de Japón entre nosotros. Les doy ejemplos. Nos relacionamos a través del Logi-ki, ¿no? De la reverencia. Nos intercambiamos tarjetas, Meiji, a la manera japonesa. Guardamos mucho la relación, la compostura entre Kohai y Senpai, y la seguimos con mucha exactitud. Entonces, ese tipo de cosas se nos han metido. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque nos han llevado a conocer un poco más de nosotros mismos. Esa es la esencia de
de mi presentación. Apreciar la estética, la calidad, a disculparse, a dar las gracias. Todos son elementos que se nos han introducido. Entonces, sería mi respuesta a la pregunta de Alan. Adelante. Muy bien, gracias. Adelante, doctor Collignon, por favor. Sí. Bueno, yo creo que respecto a la pregunta de si ese sentido de familiaridad vendrá de las migraciones a Guadalajara, o si viene más bien de una cultura globalizada, yo creo que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Probablemente las primeras generaciones de tapatíos que tuvieron contactos con japoneses, pues efectivamente tienen que ver con esta vinculación de japoneses llegando a vivir a Guadalajara, por de intención propia o a la fuerza. Recuerden que hay un trabajo ahí muy interesante del doctor Sergio Hernández Galindo de cómo llegaron algunos japoneses a Guadalajara. Y entonces se integran a la sociedad de Guadalajara en el siglo XX. Previo a eso hay comunicación con Japón. Tenemos japoneses desde el siglo XVII, me parece, en Guadalajara, ¿no? Y entonces, más bien la globalización lo ha hecho evidente. ¿Sí? La globalización ha hecho evidente el esfuerzo, ¿sí?, de esa vinculación, y el shitashimi que sentimos los tapatíos en Kioto, creo que va un poco más allá de solamente estos factores históricos. Es una experiencia personal y vivencial, ¿sí? Es una experiencia del reconocimiento de espacios extrañamente similares, pero no exactamente iguales, que facilitan la comunicación con el espacio. Si pudiera nomás agregar una parte de la respuesta que decía el doctor Kerber, no solo es también lo que el mexicano se trae de allá para acá, sino también lo que lleva el mexicano, ¿eh? También el mexicano lleva mucho a los japoneses, y cuando regresamos no todo es esa tristeza de decir, híjole, las calles tienen baches o todo. El mexicano encuentra mucha felicidad a donde vaya. El mexicano puede encontrar esa alegría y la comparte, ¿no? Entonces el mexicano es muy bien recibido en Japón por eso. Y cuando regresamos a México decimos, bueno, aquí cuando menos no tengo que hacer planes como 2 semanas antes para poder salir con mis amigos, ¿no? Porque en Japón son demasiado ordenados tal vez en eso. Pero bueno, el shitashimi va a surgir de una experiencia vivencial, ¿sí? No solamente por la cuestión histórica, de la cual podemos tener alguna referencia histórica o mediática, ¿sí? Muy bien. Gracias, doctor Collignon. Damos la voz al maestro Casillas. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve ya que tenemos los tiempos encima. Yo creo que en la relación México-Japón en el marco de Asia-Pacífico, primero subrayar que siempre ha habido una muy buena relación, mucha amistad entre México y Japón, particularmente partiendo del Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación de 1888. Y creo que en términos de esta relación entre ambos países, la palabra amigo es poderosísima. ¿Sí? Son países que han sido muy cercanos, económicamente cercanos, pertenecen a esquemas como la Asociación Económica en el marco de APEC, también el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón del 2004. Entonces, yo creo que es muy estrecha. Japón es de los principales socios comerciales y de los inversionistas más importantes también en México, desde Asia. Y creo que puede haber muchos espacios de oportunidad ahí, entre ellos lo que mencionaba de la reforma a Naciones Unidas. México podría ser uno de los países que apoye su candidatura en dado caso de que se llevara a cabo esa reforma. Yo veo que ha sido una muy buena relación, ha sido estrecha, ha sido de mutuo provecho y tiene todavía mucho que dar en los años venideros. Muchísimas gracias, maestro Casillas. Hay una pregunta muy particular que acomete lo que estamos conmemorando el día de hoy. Nos hacen la pregunta de que por qué Guadalajara fue la primera ciudad y por qué México. Quizás ahí el doctor Collignon nos pueda dar algunas razones. Y habría una pregunta que la dejo abierta a todos. ¿Ustedes creen que la difusión de las diferentes manifestaciones culturales japonesas pueda cambiar o ampliar la perspectiva de personas que no están familiarizados con la cultura? Y yo creo que con esas dos preguntas, pues ya vamos cerrando esta conferencia. Gracias. Ok, no tengo el dato específico de por qué, pero podemos tener algunas hipótesis, dada la relevancia de la ciudad
como foco de desarrollo, crecimiento, pero también como foco cultural en el referente de otras ciudades de la época de México, ¿sí? En ese momento estaba don Arnulfo Villaseñor, como alcalde de Guadalajara, una persona bastante dedicada también a la promoción de la cultura, del ordenamiento social, un montón de cosas. Entonces, se dieron las situaciones, ¿no? Y ese acercamiento que hubo entre las delegaciones de Kioto hacia Guadalajara fue bien recibido. Es probable que Kioto haya tenido algún otro acercamiento con otra ciudad, pero pues aquí les abrimos las puertas grandes, la hospitalidad fue buena, y cuando los mexicanos fueron para allá, ¿sí? Fue una delegación completa, incluyendo el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? El doctor Zambrano. Y entonces la situación se dio, ¿sí? Hubo la voluntad política y pues la feliz casualidad. Gracias. Adelante, doctor Kerber. Bueno, sí, rápidamente, con respecto a al hermanamiento entre Kioto y Guadalajara, que se dio en 1980, hay que recordar el contexto. Es el momento en el que el boom petrolero mexicano atrajo mucho a Japón. Entonces, a partir de este atractivo, de hecho, el presidente mexicano fue a Japón y el primer ministro japonés también vino a México, y estos dos intercambios se tomaron como el arranque de una nueva era donde el petróleo iba a estar en el centro motor de las relaciones. Bueno, a partir de aquí se puede comprender también en parte la relación cercana entre estas dos ciudades. Yo invito a quienes están muy interesados en este tema en particular, a que hoy en la tarde a las 4 vamos a hacer la presentación de este libro sobre la presencia japonesa en Jalisco. Y aquí los autores pues hablan mucho de esta situación. Ahora, con respecto a la pregunta esta de si se puede cambiar o Japón cambia o amplía la perspectiva a uno visitando Japón. Los casos de Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes y de Celaya son emblemáticos. O sea, la gente de Aguascalientes no conocía a Japón, no es posible que todos vayan a Japón, pero el hecho de que una empresa japonesa como Nissan se haya instalado en esta ciudad, sí empezó a hacer una transformación del orden cultural de la ciudad. Habría que hablar mucho de esto y no da tiempo, pero ahí hay un modelo interesante. Lo mismo está sucediendo con Celaya, donde se han agolpado un número de japoneses que vienen a trabajar en las empresas que están instaladas ahí y que han estado modificando, no solo Celaya, otras ciudades de Guanajuato también, han estado modificando el orden cultural de manera que se está dando un híbrido muy interesante. Pero esto está muy, muy bueno para otra ocasión. Tenemos que cerrar la sesión. A la audiencia les agradecemos por estar pendientes. Van a recibir una encuesta. Les pedimos que nos apoyen en contestarla para seguir haciendo este tipo de eventos. Gracias, doctor Kerber. Gracias, doctor Colliñón, maestro Casillas. Y continuemos con nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.